Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cascos al Aire. Como siempre nos acompaña Carlos Vera y quien les habla Andrés Hachi. Carlos, representante del BIM Forum, y pues yo, director de BR Magazine. Nos encontramos en la Universidad Ecotec, quien nos recibe en el Media Lab de la Facultad de Comunicación, Humanidades y Creatividad. Y como siempre les queremos recordar que ahora la Universidad Ecotec ofrece la carrera de arquitectura. Hoy tenemos dos invitados de lujo. Tomás Trujillo, que nos visita desde Colombia. Él es ingeniero civil, experto en digitalización de proyectos en la construcción o transformación digital en la construcción, gerente técnico de la constructora AIA. Y también nos acompaña Héctor Santa Cruz, físico nuclear y máster en gestión de proyectos, parte del equipo de Interround, empresa de exportación de energía de Rusia. Así que válida la confusión. Bienvenidos, Tomás, Héctor, qué gusto tenerlos acá, personas con su experiencia, que nos vengan a compartir un momento, salgan de su agenda y vengan a compartir un poco de sus conocimientos con nosotros. No, qué gusto. Además de eso, grandes amigos de la casa, siempre un honor tenerlos acá. Héctor, Tomás han sido promotores de la digitalización de sus países. Tomás, tanto en Colombia, participando en los proyectos más importantes y más premiados en la región, y Héctor, tanto en proyectos de energía como proyectos de infraestructura, participó en el Metro de Quito en el tema de la evolución BIM. Es parte también del equipo de Vera Quintana Asociados, es el gerente técnico y accionista dentro de este esquema que está generando una matriz de digitalización para nuestro país. Así que es sumamente importante mencionar que tenemos a la gente que sabe. Así es. Tomás, Héctor, bienvenidos. Muchas gracias por esta invitación. Yo quiero arrancar con algo, porque para ustedes de pronto es una terminología muy común, y hoy por hoy yo me hago a un lado, porque ustedes son la parte más técnica, ¿no? A diferencia de otros podcasts que hablamos de diseño interior o de arquitectura, ¿verdad? ¿A qué te refieres cuando hablas de la digitalización de Colombia? O sea, yo me imagino que estás digitalizando las calles, las obras. O sea, cuéntenos un poquito a qué se refieren, porque creo que muchos van a tener esa duda. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, muy emocionados de estar acá. A ver, yo creo que resulta que la construcción ha sido un sector o una industria tradicionalmente muy relegado en términos de digitalización. Los computadores, la tecnología, el Excel, se demoró mucho en llegar al sector de la construcción. Sectores como la banca o como el sector de seguros o el sector aeroespacial se montaron mucho más rápido en los ejercicios de hacer prototipos. Ayer estábamos en la conversación y yo les decía al público, piensa en la industria de los carros. ¿Cuánto cuesta hacer el prototipo de un carro y cuántos carros venden? Claro. Millones de carros detrás de un prototipo. Entonces se pueden gastar hacer el molde en madera y luego hacer el prototipo completo y probarlo y fallarlo y chocarlo. Claro. Nosotros no podemos hacer eso con un edificio. No tenemos esas posibilidades, es demasiado costoso, ¿cierto? Pero nos costó mucho llegar al tema de la digitalización. Yo creo que siempre hemos estado un poquito tarde respecto a otras industrias, pero tal vez siento yo que en los últimos 20 años hemos cerrado bastante esa brecha. Yeah. Entonces digitalizar viene un poco, yo creo que empezó con BIM, todo este boom de la digitalización en el tema de la construcción. BIM boom. Pero creo que ahorita es más que simplemente modelos tridimensionales. Ya. Yeah. O sea, ayúdame profundizando un poquito, porque perfecto, de pronto aquí estamos acostumbrados allá, levantaste un render, pero es mucho más allá de lo que estamos hablando, pues, ¿no? Digitalizar toda una ciudad, me decía, Carlos hablaba de que has digitalizado medio Colombia, entonces cuéntanos cómo es eso. A ver, digamos que yo creo que estamos haciendo grandes esfuerzos, pero básicamente es la forma como yo más lo describo es jugar a construir en el computador antes de empezar a construir de verdad. Bien. Y mientras más podamos llevar aspectos de la realidad a esa simulación, mejor preparados vamos a estar para la realidad. Pero cuando decía ahora que parece que ya estamos migrando del ejercicio de los modelos tridimensionales, simplemente de tener un prototipo, un render,
es que hemos visto que al profundizar culturalmente, hay mucho más ahí que simplemente un modelo tridimensional. Es el entender cómo colaboramos, es el entender cómo viaja la información de un actor a otro, cómo interactuamos respecto a esa información. Entonces nos hemos dado cuenta que BIM es mucho más que simplemente un modelo tridimensional de un edificio. BIM es cómo gestionamos toda la información alrededor de lo que pasa en el edificio, cómo comunicamos las instrucciones, cómo interactuamos con o sea, ahí ya estamos hablando de pronto de la posición de la luz, del viento, del tráfico, de eso estamos hablando, de cómo va a interactuar ese edificio puesto. No solo eso, solo imagínate, por ejemplo, cómo es el acto de que un maestro y un obrero necesiten 3 bultos de cemento en la obra. ¿Cómo se genera esa instrucción hoy en una obra normalmente? En un papel. Claro. Necesito 3 bultos de cemento, vaya al almacén, sáquelos. Y entonces, ¿qué pasó con los 3 bultos de cemento? Salieron del almacén, pero ¿dónde quedó registrado? En un papel. ¿Cierto? Claro. Y el almacén es digital. Entonces, en algún momento alguien tiene que coger ese papel y descargarlo. ¿Sí? Ahora, si te vas para Boeing, no te sueltan nada si no es una orden digital. Claro. ¿Cierto? Entonces, a eso me refiero. O sea, todas las transacciones de información y de comunicación. ¿Cómo usamos el correo? Nomás estábamos empezando aquí el podcast y hay un cliente que dice: yo no voy a entrar a la CC. Sí. ¿Cierto? Mándame los planos por correo. ¿Cierto? No se puede porque entonces los planos cambian y el cliente se queda con la versión vieja. Claro. Entonces, hay un puntito que es súper dinámico de lo que tú mencionas, y para acotar, Tomás participó en tanto con Concretus, que es la constructora más grande de Colombia. Las constructoras colombianas, estamos hablando de 400, 500 millones de dólares de facturación anual, y participó en AIA, que es en cambio un estudio de diseño de los más importantes en Colombia, si no el más importante, con 75 años en el mercado. Entre estas dos empresas han construido tal vez medio Colombia o un poquito más. Entonces es importante mencionarlo, por eso lo hago la acotación. Y aprovechando que estamos con Tomás, ¿a qué vemos tu visita a Ecuador? Vamos a comenzar a digitalizar Ecuador. Cuéntanos un poco. Nada, casualidades de la vida. El año pasado justamente en Colombia hay una agremiación que se llama Camacol, la Cámara Colombiana de la Construcción. Ellos han sido los encargados de promulgar la digitalización del sector de la construcción en el país. A falta un poco de política pública alrededor de esto, desde hace unos tal vez 10 o 12 años, hay un evento que se llama el BIMCO, que es parte del BIM Forum de Colombia. Carlos estaba allá el año pasado. Nosotros como con Concreto teníamos una ponencia importante alrededor de la construcción y la sostenibilidad, y ahí me conocí con Carlos. Y nos entrevistamos y pues generamos como un vínculo, y luego pues él me invitó a participar este año en la Feria de Hábitat, que es la que se está llevando aquí en Guayaquil. Me invitó la Cámara de la Construcción de Guayaquil. Entonces vine a una ponencia y aprovechando aquí la agenda para estar con ustedes. Excelente. Bueno, Tomás, cuéntanos un poco, Héctor, cuéntanos un poco. Físico nuclear, aquí en Ecuador. A ver. Y esas ramas, cuéntanos un poco, porque solo con el título ya me llaman la atención. A ver, vamos a dejarlo en físico, ¿no? Vamos por ahí. Sí, no le metamos apellidos, porque en realidad la ciencia es una. Hace muchos años yo fui a Rusia a vacacionar en realidad, y me quedé estudiando por cosas de la vida. Allá apliqué para una beca en una universidad y me quedé estudiando física. Luego de eso, pues regresé a Ecuador, empecé a trabajar acá. Por supuesto, para un físico no encuentras mercado que no sea ir a trabajar en una universidad o en un colegio dando clases. Pero por suerte empecé a trabajar en Vera Quintana, allá por el 2007, si no es un poco antes. Y ahí empezamos a desarrollar todo este tema del BIM, ya en ese 2007. Recuerdo Plan 3D, las primeras pasitos en Revit, hace muchísimos años. De ahí yo emigré a otra compañía que se llama Santos MI, que era una de las más grandes EPCistas del Ecuador, ustedes se van a acordar. Lastimosamente, pues, por
X temas empezaron a reducir su tamaño, llegó a estar en varios países, era una verdadera multinacional. Y de ahí emigré a Interrao Export, que es una compañía que se encarga de la exportación de energía de Rusia. Los rusos tienen proyectos de inversión de energía en diversos países y ellos lo que hacen es básicamente tener una compañía que se encarga de construirlos. Y pues ahí estamos, generando energía por todo lado. ¿Y qué tipo de energía generan? Por lo principal, termoeléctrica y hidroeléctrica. ¿Pero es energía para el país o esa energía? Yo entiendo que Rusia le exporta energía a casi toda Europa. Le exporta gas a casi toda Europa, que es básicamente la base de la energía. Pero lo que hacemos nosotros es construir hidroeléctricas y termoeléctricas para el país que solicita el soporte, que solicita el proyecto de inversión. Interrao ya sabe, tiene el know-how de cómo construirlas correctamente. Te llega con el financiamiento, te ayuda a que tengas tu crédito de inversión con el Exim Bank y el país se queda con el proyecto hidroeléctrico, termoeléctrico para su producción interna. Bueno, de esas necesitamos bastante aquí. Sí, es interesantísimo. Porque están con bastante trabajo. La verdad que sí. En Colombia, en Venezuela, en Cuba, nos encontramos exportando bastante el tema de turbinas. Equipamiento para generación de energía. Aquí nos encontramos queriendo reactivar algunos proyectos que teníamos antes acá y vamos a ver qué pasa. Importantísimo detallar, Interrao Export es la empresa de generación eléctrica más grande del mundo. Quiere decir que genera la mayor cantidad de energía que se distribuye a nivel global. Y por eso sí es importante tener estos perfiles, porque muchas de las cosas que la hacen la industria la podríamos aplicar en los términos de los que es inmobiliaria, construcción base, construcción lineal, que creo que cambiaría el estilo de hacer las cosas. Si nosotros estamos dándole alma a la industria, también tenemos que darle los recursos para que la industria pueda crecer. Y estos dos perfiles son las claves, creería yo. Cuéntanos, a mí ahora me gustaría conocer un poco más, Héctor. Yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo y me parece que tiene muchas historias muy divertidas que contar de cómo ha sido el proceso. Porque Ecuador fue uno de los primeros países que entró en este proceso de digitalización. Es más, en el 2010 creo que fue el primer proceso de digitalización estatal hecha en Ecuador. Lamentablemente no avanzó. Me gustaría conocer un poco de eso y ver cómo qué pasó, qué nos está deteniendo. Bueno, historias hay muchas en realidad, porque lastimosamente muy pocos conocen que Ecuador fue uno de los primeros países que se metió en el tema BIM. Todo el mundo habla de Chile, pero en realidad fue Ecuador, allá por el 2007-2008. En esas épocas se llamaba Entrega Integrada de Proyectos. Y nosotros empezamos a hacer un laboratorio con el campo Sacha Central, en conjunto con Santos MI, pero hace añísimos, donde nosotros integramos ya todo. Teníamos bases de datos en MySQL, teníamos modelado 3D, teníamos análisis de interferencias, teníamos incidencias. En esa época no había el centro común de datos, había Autodesk Buzzoo. No sé si se acuerdan, dudo mucho que se acuerden, pero no me tocó. No llegué a eso. Pero esa era lo único que teníamos. Y por supuesto fue una apuesta muy arriesgada de parte del EPCista en esas épocas, el tratar de integrar eso. Pero por supuesto era una EPCista muy innovadora. Inclusive se realizaron mediciones de eficiencia del personal, de eficiencia en la entrega del proyecto. Y eso llevó a que Autodesk, inclusive en esos años, les lleve a Autodesk University en Las Vegas a que hagan su exposición sobre el proyecto. Pero por supuesto nadie ni siquiera sabía que existía Ecuador, ¿no? Y terminó siendo un proyecto propio de una empresa que por supuesto le empezó a sacar mucho provecho para optimizarse. Y lo completaron con éxito el proyecto. Y ellos se quedaron, el éxito fue tal en realidad que muchos de los procedimientos de esos años se utilizan ahora para implementar BIM de manera formal. Así que muchas de las cosas que se hicieron en esos años son lo que se ocupa en la actualidad. ¿Y por qué crees que no continuó eso aquí en el Ecuador? ¿Por qué crees, Carlos, ustedes que también han estado muy inmersos en el tema,
¿Por qué no continúa? Yo era niño cuando pasó eso. La Entonces, respuesta es sencilla. Lo que pasa es que la gente, ayer decía Tomás, muchas empresas ven esto como una oportunidad de optimizar y de competir. No lo ven como una oportunidad de que la industria mejore. Y en esos años estábamos hablando de, recuerden, 2009, 2010, toda una época de revolú político. Correcto. Las empresas lo que buscaban era diferenciarse. tener más proyectos, ser más eficientes, y eso para muchas empresas privadas era un diferenciador. No quieres compartir tus secretos, lo que te hace mejor. Ahora, por supuesto, la gente busca compartir, se vuelve mucho... Hay mucho más sinergias también entre Sí. empresas, colaboración. Está más abierta la gente a optimizarse. Okay. el mundo está más globalizado. Y aquí es la pregunta, Tomás. ¿Tú cómo ves al Ecuador ya estando acá? ¿Cómo nos puedes apreciar ya que tú has conocido lo que se está haciendo? ¿Cómo se está moviendo la industria? Y tienes un punto de referencia que es Colombia. Colombia todo es digital. Creo que es una excelente pregunta. Bueno, yo creo que, o sea, lo que me he dado cuenta este par de días es que realmente Ecuador tiene bastante avance e incluso tiene historia. No, digamos, le ha faltado como publicidad para que el mundo de pronto entienda mejor o tenga más identificado que aquí hay muy buenas capacidades y buena ingeniería y buenas iniciativas y buena experiencia. Eso claramente me ha sorprendido porque no es información que llegue tan fácil a Colombia, no es fácil tenerlo como tan identificado, pero me ha sorprendido. Ahora, hablando con vos, Carlos, pues viendo que están normalizando las ISOs, avanzando en programas de formación para que las personas aprendan sobre BIM, sobre digitalización, o sea, están realmente articulándose en el sector, fortaleciendo las cámaras, teniendo el BIM Forum. Creo que están haciendo muchas iniciativas. Creo que están cogiendo momento. Están cogiendo momento y pues ahorita lo preguntabas por qué no pelechó el tema hace 20 años. Porque BIM o la digitalización tiene este tema de la colaboración ahí debajo, y es si yo soy un constructor digital pero el que me vende cemento no, el que me vende ventanas no, el cliente no, el que me aprueba el permiso no, el banco no, entonces estoy yo hablando chino mientras el resto habla en español, ¿cierto? Correcto. Y eso nos tomó buen tiempo darnos cuenta en Colombia, y yo no creo que hayamos tampoco llegado al punto de coger toda la atracción, pero sí hemos avanzado mucho, y siento que ese es el momento que están empujando el carro cuesta arriba, y todavía hay que seguir empujando, pero parece que han ganado ya muchas herramientas en el camino y tienen muchas cosas que los pueden ayudar. Yeah. ¿Planes de pronto de AIA venir a colaborar acá en Ecuador con la transformación digital? Bueno, a ver, yo creo que en Colombia, a ver, nosotros particularmente, AIA es una constructora como con concreto, digamos unas escalas muy distintas, con concreto es mucho más grande. AIA sí tiene una tradición, tiene un taller de arquitectura que es muy tradicional y muy reconocido en el país. La construcción no es tan fácil de exportar como el diseño, porque la construcción requiere capital, y obviamente pues cuando uno entra a un departamento con el vicefinanciero o el gerente financiero, pues casi siempre el análisis es riesgo mercado y dónde puedo poner mejor mis pequeñas inversiones. Colombia está porreado en su capacidad de inversión hoy en día, pero también lo digo para ser muy sinceros. Sí. Cuando nosotros miramos de Colombia hacia el sur, por lo general decimos, ahí hay buena ingeniería, allá no es fácil competir. Okay. Distinto cuando lo miramos hacia arriba. Claro. ¿Sí? En Centroamérica en general vemos muchas oportunidades, porque no parece haber tan buena ingeniería, tanto desarrollo, y sí muchas oportunidades de crecimiento. Estos mercados hacia el sur de América parecen más consolidados y más maduros. Entonces, pues, uno dice, pues, ¿para qué me voy a pelear con los buenos? ¿Sí? De pronto hay océano azul en otras partes, y este sería una guerra más dura, ¿cierto?
Ahora, en términos de colaboración, toda la apertura. Yo creo que ahí sí hay mucho para hacer en términos de construir juntos. Ayer lo hablábamos con Carlos, que finalmente la región Latinoamérica o la región andina, pues sí tenemos que tratar de vernos a nosotros como una especie de Unión Europea. Así es. O sea, sí tenemos que tratar de interactuar mucho mejor y consolidar mejor nuestras relaciones bilaterales. Sí. Y pues la construcción puede ser un buen puente. Totalmente. Es más, actualmente, para presentarlos también una cuñita publicitaria, BR ha sido la empresa que ha comunicado todo lo que hace el foro. Realmente ha sido el brazo de comunicación que nos hacía falta. Y Andrés, como presidente de la mesa de comunicación, ha hecho un trabajo espectacular. Es más, tenemos la ruta BIM en pronto el 6, 7 y 8 de noviembre, donde vamos a traer expositores internacionales, y la idea es tener la primera mesa de BIM Forum Latam acá en Ecuador. Así es. Sentados Todo eso va a ser dentro del marco de la Expo Cata Inmobiliaria. Es un Exacto. evento que reúne a los principales promotores inmobiliarios y demás. Y con Carlos pues dijimos, es el marco ideal para tener la ruta BIM, así que esperamos igual tenerlos pues en el line-up para noviembre. Yo creo que aquí hay una cosa que también me interesa conocer. Ya hablamos del tema de digitalización, hablamos del tema de procesos, hablamos de todos los temas técnicos. ¿Y la persona dónde queda? Claro. Ahora vamos al centro de nuestro podcast. Te vas a asombrar, yo me asombré ayer cuando comenzábamos con Tomás. Tomás tiene 32 años. Ok. Y una experiencia Claro. sumamente fuerte. Y otra de las sorpresas, Héctor en cambio tiene experiencia de cerca de $400 millones siendo gerente de proyectos. Yeah. Entonces quiero conocer la persona detrás Claro. de estas experiencias. Comenzamos contigo, Tomás. Bueno, yo, la verdad, yo casualmente desde muy pequeño quería ser ingeniero civil. Creo que desde tenía... Tú no pedías juguetes, tú pedías... Legos. Flexómetros, Legos, seguro. Lego. Yo crecí con mucho Lego, Okay. experimentando. Realmente, no sé, por ahí había una caricatura cuando estábamos chiquitos que se llamaba El Laboratorio de Dexter. Y a mí me fascinaba y yo decía, yo quiero construir cosas. Y por ahí en algún momento me dieron el nombre, usted lo que quiere es ser ingeniero civil, y yo me casé con eso. Y sí, yo quiero hacer puentes y túneles y participar en todas estas cosas, y claramente me encantaba ver todos estos programas de Discovery, de megaconstrucciones y todas estas cosas. Entonces desde muy chiquito dije, quiero ser ingeniero civil. Luego conocí, pues mis papás eran amigos de uno de los socios de esta constructora AIA, que era una constructora importante. Entonces también en el círculo desde muy chiquito se hablaba, AIA está construyendo el aeropuerto, está construyendo este puente, está construyendo este intercambio, son los de este edificio. Entonces estaba siempre en el radar esto. Me acuerdo mucho cuando me iba a graduar ya del colegio y mi papá me vuelve y me pregunta como, pues toda la vida llevas 15 años diciendo que quieres ser ingeniero civil, seguro, pues porque no... Quería confirmar. Sí, o sea, pues... Esos fondos que iba a destinar a la universidad iban puedes a ser... cambiar de opinión porque es una decisión importante, Claro. ¿cierto? Y yo, vamos para adelante. Cero, no era lo que me esperaba. O sea, uno no, realmente cuando uno está en el colegio, pues uno no sabe lo que se le viene en la carrera, pero superó las expectativas, realmente. Yo nunca pensé que fuera a tener ni tanta física ni tanta matemática. De pronto uno desde afuera ve y piensa más en arquitectura, en los dibujos, en lo bonito, en el esquema, no en todo lo que hay por detrás de un proyecto, pero desde el principio me fascinó. Y recuerdo que cuando estaba empezando el quinto semestre de universidad, me entra todas las clases de 6 de la mañana a 12 del día, toda la tarde despejada. Yo quiero aprovechar para trabajar. Entonces llamé al amigo de mis papás y le dije, tengo toda la tarde libre toda la semana, ¿por qué no me póngame a cargar bultos si quiere, a anotar horas? Yo quiero meterme a un proyecto, quiero trabajar. No, tu papá me mata donde vos después embolates la universidad. Pero hágale pues. Y me mandó para un proyecto. Me mandó como auxiliar de ingeniería para un proyecto de edificios. Y
casi no me sacan de allá. Yeah. Casi, o sea, di vueltas, tuve la oportunidad, fue algo muy bonito, yo eso lo agradezco mucho porque en muy corto tiempo tuve la oportunidad de trabajar en edificios, luego pasé a los 3 meses, me fui a construir un puente dentro de la ciudad, o sea, también como auxiliar de ingeniería me tocó la construcción de un puente, y en la construcción de del puente conocí a quien iba a ser mi jefe por muchos años en AIA y me llevó a construir túneles. Yeah. Y a la vuelta de año y medio ya había pasado por edificio, puente y túnel, que es una oportunidad muy, muy rara para un ingeniero, que los proyectos duran varios años y se van especializando. Entonces eso me encantó y por eso casi no vuelvo a la universidad, porque cuando me fui al puente pues ya no podía estar estudiando y trabajando. Entonces en un punto me tocó renunciar para poder terminar la carrera. Pero fueron solo 6 meses, como solo 6 meses, y a los 6 meses ya otra vez tenía como panorama para estudiar y trabajar. Obviamente me demoré no 5 sino 7 años terminando la carrera porque me fui atrasando un poco, pero pues la saqué adelante y finalmente al momento que me gradué sentí que estaba mejor que todos los demás. O sea, que ya tenías una experiencia laboral que los otros recién iban a comenzar a tenerla. Correcto. Importantísima. Y en 6 meses no avanzó tanto el puente tampoco. No, y además avanzó un poquito más, nada más. Y hay una cosa súper valiosa, y es que esos 5 semestres que hice ya trabajando te cambia totalmente el chip. Claro. O sea, cuando estás trabajando y estudiando, tus preguntas se vuelven mucho más profundas, más reales y también. Y más reales y más existenciales respecto a la realidad que uno vive en el proyecto. Claro. Entonces aprende uno mucho más. Entonces pues esa es un poco la historia. Cuando volví, después de esa para de 6 meses, vuelvo y ya tengo que pensar en tesis para graduarme. El puente de tesis. O el túnel. Y no, cuando volví a llamar a IA y dije, venga, quiero, pues ya otra vez puedo volver a trabajar, yo quiero aprender de presupuestos. Ya fui te mandaron al área ya de oficina. Ya fui a las obras, sí, ya estuve en campo. A mí me gustaría aprender de este tema del presupuesto. Y pues con muy buena suerte de que en ese momento estaban estudiando un proyecto muy importante, una clínica. Dice, no, sí, que venga y ayude a sacar cantidades y hacer de todo. Y entonces entré al área de presupuestos. Y en ese momento me estaban haciendo otra vez la inducción y me habla el equipo de innovación de AIA y me dicen, estamos pensando en la implementación de BIM. Eso fue en el 2016, enero del 2016. Digo, yo quiero hacer mi tesis de eso. A mí me suena. Pero tú has tenido una suerte como que todo ha ido compaginando. Sí. Hay gente que tiene el destino bien marcado. Sí, yo bien agradecido de eso realmente. Sí, una suerte, imagínate, tener la posibilidad de participar en varios proyectos, tener la posibilidad de participar en presupuestación, que es uno de los temas más limitantes de los ingenieros. Para mí todo ingeniero debería pasar por ahí. Todo ingeniero debería pasar totalmente. Por ahí. El problema es que no lo hacen. Sí, entonces pues nada, tuve la oportunidad, participé en presupuestos, ahí empezó a montarse el área BIM en AIA. Y pues como yo levanté la mano, entonces dijeron, no, venga, lo capacitamos y pues métase usted al grupo BIM. Y pues a mediados del 2016 ya pasé al área BIM, que era un área nueva. Y ya en ese momento era pura modelación. Nosotros no diseñábamos, sino que llegaba una licitación de un edificio, vea, esta es la licitación, aquí están los planos en 2D, necesitamos decir cuánto vale esta vaina. Entonces pues modele para sacar cantidades y para entender, y entonces en ese ejercicio fue muy bacano porque en ese ejercicio el modelo nunca fue para bonito. El modelo fue para sacarle provecho. Claro. Entienda qué cosas hay malas en los planos, entonces casi que nunca fue teórico el ejercicio. Fue de entrada práctico y darse cuenta ahí en el camino, falta de información, esta torre no cabe, esta vaina se está chocando, y empezar a jalar soluciones y pues por supuesto el mercado nos premió muchísimo esa posibilidad y nos ganamos varios proyectos donde tuvimos la oportunidad de proponer cosas distintas. Estaban innovando, estaban haciendo algo nuevo.
Entonces, pues fue una experiencia bien bacana, y eso lo fuimos evolucionando hasta que hicimos cosas muy, muy chéveres en AIA, hasta que en el 2023 me llama Con Concreto. Te dice, vente a hacer aquí el BIM Manager y ya. El director BIM de Con Concreto pues había renunciado porque le había surgido una muy buena oportunidad y me llaman directo. Yo había rechazado varias ofertas, yo no escuchaba nada. No escuchaba nada. De hecho fue muy curioso porque yo estaba con mi esposa y ella estaba mirando LinkedIn un día y dice, amor, en Con Concreto están buscando director BIM. Y yo, ¿qué le habrá pasado a César? Se llamaba el director. ¿Quién sabe? A la media hora me entra a mí un mensaje: hola Tomás, soy Erika, de gestión humana de Con Concreto, quisiéramos hablar contigo. Lo trajiste. Y pues me pintaron una plataforma que ahí mismo me enamoró. Ya es sí, por ahí. O sea, aquí es un taller de diseño completo con todas las ingenierías para los proyectos más importantes. ¿Cuántas personas habían en Con Concreto? Estuviste a cargo de cerca de 300 personas, si no me equivoco. El taller de diseño de Con Concreto, cuando yo entré, eran más o menos 180 personas como director BIM. Y el año pasado estuvimos por encima de las 300 personas. Imagínate. Un pico atendiendo una cantidad de proyectos importantes. Chéverísimo. ¿Y regresas a AIA? Sí, entonces hace un par de meses me contacta el presidente de AIA y me dice: te queremos de regreso. Estamos buscando una gerencia técnica. Acá. Estamos buscando una gerencia técnica. Queremos como que amarrar todas estas cosas que pasan alrededor de un proyecto de construcción. Y yo digo, hombre, pues es una empresa donde fui muy feliz. Es una empresa que conozco, pues por la que guardo mucho cariño. Y es una plataforma bacana. Y digo, yo creo que ya me siento listo para ir. Cuando me fui de ahí hacia Con Concreto me ofrecieron un ejercicio como de gerencia de construcción. Yo no me sentía listo. Creo que me falta explorar, me falta conocer, me falta madurar para manejar estas cosas y creo que en estos 2 años adquirí nuevas cosas y nuevas visiones y ahora digo, por lo menos estoy dispuesto a arriesgarme. Por supuesto, se ve que lo has hecho desde un principio. Antes de pasar a Héctor, quiero resaltar 3 cosas porque estos podcasts lo ven también mucho joven que recién está arrancando en las carreras, y quiero resaltar 3 cosas como extracto de lo que nos has comentado, y una de ellas es que comenzaste, como tú dices, llamaste y les dijiste, cógeme así sea para cargar sacos, ¿no? Y esto yo quiero hacer una connotación porque los jóvenes hoy en día casi que quieren de entrada ser gerentes, de entrada ser presidentes, dueños, y no saben pues el comienzo. Entonces yo quiero recalcar de que no llegas a donde estás de la noche a la mañana, ni porque te graduaste y ya fuiste a ser lo que eres ahora, el gerente de proyectos y demás. Tú mismo tuviste esa voluntad de llamar y decir, cógeme así sea para cargar sacos. Y he visto esa historia. Hay muchas personas que hoy por hoy han llegado muy alto, ¿verdad? Y que tuvieron esa humildad de llamar y decir, de pronto te podrías haber palanqueado un puestecito mejor, tu papá eran amigos de o sea, pero no, dijiste, quiero arrancar desde abajo, desde cero. Esa una. 2, trabajar mientras estudias. Yo creo que es algo que, Dios mío, le falta muchísimo a nuestros jóvenes, que mientras estudian dicen, no, yo quiero ser un estudiante 100%, que sí, lo respeto, y para muchas carreras de pronto sí, necesitas tu enfoque 100%, pero en el ámbito donde estamos, tienes que ir a ser así, sea ayudante de obra, técnicos. Mientras estudias, porque si no es pura teoría y sales, te gradúas, eres el gran arquitecto, el gran ingeniero, y en tu vida has cogido un bailejo. ¿No, verdad? Sí. Y la tercera es que sin miedo te metiste a algo nuevo para la época, que era el BIM, y eso pues vemos los frutos, se están abierto tantas puertas, ¿no? Eso también a nuestros jóvenes, no le tengan miedo a las cosas nuevas, ¿no? Hoy por hoy vivimos mucho el boom de la inteligencia artificial, que muchas personas le pueden tener algo de temor, pero no hay que tenerle miedo. Más bien, si eres de los primeros que te haces experto en nuevas herramientas, vas a ser el que el día de mañana sabe de esas herramientas, ¿no? Y fuiste uno de los primeros. Sin duda, Andrés. Yo creo, y hoy sigo teniendo esa mentalidad de aprender, y parte más de ahí que nada, y es
en todo momento se puede aprender. No hay experiencia suficiente y mucho menos uno sale de la universidad y no sabe nada. Tiene una gran caja de herramientas. Sí. No estoy hablando mal de la universidad. Te dieron una gran caja de herramientas, pero yo me acuerdo, yo llegué y me decían, el maestro. Yo no sé quién es el maestro. El subcontrato. ¿Qué es el subcontrato? El corte de obra. No tengo ni idea de qué me estás hablando. Todo hay que aprenderlo. Yo sí creo, porque además las universidades, o sea, la teoría no es... Valoro mucho la investigación, creo que la investigación ha ayudado mucho a avanzar a la humanidad, pero la universidad se tiene que conectar mucho más con las necesidades reales de lo que necesita la industria. Así es. Y entonces conectar esas dos cosas es muy fundamental. Sí. Y no tenerle miedo a lo nuevo, pues por supuesto, o sea, yo he sido absolutamente beneficiado de apostarle a algo nuevo, porque hoy sigue siendo escaso el perfil. Así es. Sí. Hoy sigue siendo escaso el tema de la digitalización en la construcción, y entonces pues sin duda he podido armar un currículo bien atractivo. O sea, está enterito. Sí. Aquí Tomás está enterito, ¿no? Es algo interesante que maneja Tomás. Una de las grandes diferencias también que tiene Colombia comenzó a formalizar los perfiles y tiene un proceso muy interesante desde Camacol. Pero también tenemos que escuchar lo de Ecuador. Sí. Creería que sería clave. Ahora, yo conozco un poco de la historia de Héctor. Héctor le tocó duro porque siempre que eres el primero claro. es complejo. Y ahora certificó la primera empresa en Latinoamérica, ISO 19650. Entonces, sí quisiera que nos cuentes tu perfil, tu historia, para nosotros conocer un poco de lo que has hecho y cómo has llegado a donde estás. También es importante. Bueno, la historia no es tan romántica como la de Tomás. No hubo ahí, vamos a obra, por favor, llévenme, eso no existió. Yeah. En realidad fue bastante más duro. ¿En qué sentido? Cuando empezamos todo esto en Ecuador, no había nada. No es que yo tenía dónde estudiar, no había una formación, llamémosle formal, de una universidad que te diga cómo funciona la digitalización, qué es la transformación digital. Tú podías hablar de bases de datos en la Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería en Sistemas o en el SPOL. Yeah. No tenías más personas que te entiendan eso. Dile a un ingeniero civil una base de datos o una línea de programación y se te desmaya. Era así de... Bueno, sigue siendo en ciertas circunstancias. Sí. Pero fue mucho más duro. Entonces, lo que hicimos básicamente fue empezar de cero. Y siempre fue prueba y error, que es como todo inicia. Ahí la ventaja primordial fue el hecho de que esa compañía se abrió a la oportunidad de querer probar qué pasa. Porque en esa época yo llegué con una idea súper loca. De decirle al EPCista más grande de Ecuador, ábreme todos tus secretos y dile a un pelado todo lo que sabes. Y ese pelado te va a decir cómo mejorar. Nadie me quería hacer caso, ¿no? De paso le das en el ego. ¿No? Por supuesto. El que viene haciendo esto 40 años no quiere que un chico de 20 y pico le diga, no, imagínate, esto estás haciendo mal. Pero por suerte tenían un departamento de calidad y era la única empresa en esas épocas que tenía el departamento de calidad. Ahora es muy común, todo el mundo tiene. Y a ese departamento le llegó el mensaje. Y empezamos a trabajar con ellos muchísimo tiempo. Nos pasamos solo 6 meses metidos ahí. Y empezamos a desarrollar lo que luego se conocería como el Building Information Modeling. Empezamos a ver cómo se podría optimizar procesos, cómo enlazar Antes se trabajaba solo en AutoCAD. Sí. Y estamos hablando de AutoCAD Rs todavía. Ni siquiera estamos hablando de los que tenían ya cifras. Entonces la gente era gente complicada, ¿no? Y estamos hablando de ingenieros que... Tú decirle al ingeniero que puede mejorar es pecado. Y Tomás no me va a dejar mentir. Es una industria bien tradicional, además. Sí, es una industria dura. Cuando tú le dices a alguien en manufactura que puede mejorar sus procesos, ellos se abren y te aplauden y te dicen, veamos qué podemos hacer. Pero ándate a la construcción, a decirle a un ingeniero o un arquitecto que puede mejorar, es como que le estuvieras mentando la madre en realidad. Y la gente se cierra muchísimo.
Y ahí empezamos a desarrollar todos estos procesos, empezamos a probar tecnología. Ellos invirtieron muchísimo en tecnología, realmente cantidades muy elevadas para la época en tecnología. Y empezamos a formalizar todo esto, despacito. Nos tomó alrededor de 2 años, y en eso también Autodesk, en aquellas épocas, regresó a ver Ecuador, y vinieron a colaborar también en el tema de desarrollar todo esto que ahora le conocen como BIM y que ahora todo el mundo estudia en 180 horas de BIM Manager. Capacitado por el BIM Forum Ecuador. Pero antes era duro, claro. O sea, era empezar de cero. Y se fueron formando los primeros manuales de procedimientos, imagínate lo que es capacitar a personas desde cero, claro, en algo que no sabes si va a funcionar o no. Y es bien duro porque no te dan, uno se tiene que poder equivocar, y te dan muy poquito margen para equivocarse. No teníamos margen para equivocarnos, en realidad. No había parámetro. No, exacto. Establecimos los primeros indicadores de medición. Entonces, básicamente puedo decir que el conocimiento BIM no lo tomamos nosotros de algún sitio. Básicamente lo fuimos creando a medida que íbamos desarrollando la tecnología aquí en el Ecuador. Y eso nos da, no quiero decir ninguna superioridad moral versus el resto, pero sí creo que nos da toda una validez para demostrar que lo que estamos haciendo está bien. Y es importantísimo que la gente nos empiece a escuchar. Y ahí viene la labor muy fundamental que están haciendo ustedes, que es realmente fundamental, porque darnos a conocer afuera, que es el gran trabajo que están haciendo, va a permitir que todos podamos mejorar, porque al fin del día, como decía Tomás, para que esto funcione tenemos todos que colaborar, tenemos todos que interoperar. No podemos nosotros empezar a trabajar de manera separada. No podemos esconder nuestro conocimiento para nosotros. No existe forma de desarrollar conocimiento si no lo compartimos. Y así nació el BIM en Ecuador. O sea, a nosotros... O sea, tú eres de los padres del BIM en Ecuador, se podría decir. Yo me considero el papá. Hay un tema interesante, y es justo como dice Héctor. Hemos estado en charlas internacionales, le acompañaron las charlas internacionales, y lo presentan como mexicano. Yeah. No creen que es de Ecuador, porque Ecuador tiene el limitante que mucha gente no sabe que hay. Ecuador es uno de los primeros países en tener Building Smart, es el primer país que tiene una ISO certificada ISO 19650 como empresa. Okay. Entonces la gente no cree eso, es un despertar para todos nosotros, y ahí, como dijo el padre del BIM, creería que sería... Tú eres de los que el BIM Forum y Vera Quintana son, se podría decir, de las empresas que más empujan el tema BIM. Si bien en temas conocimientos, en estos foros, en la gente, hay un como tú dices, el primer país en tener el ISO y todo, pero en la práctica, el Ecuador, como en la práctica, tú podrías decir, del 100% de proyectos, ¿cuántos se están desarrollando con BIM? Yo consideraría, y esa es una muy buena pregunta que también voy a proyectarla para nuestros expositores. Ya me siento yo en la entrevista. Sí, realmente hay una gran proyección. Ahorita todos los fondos bilaterales ya sugieren que sea BIM. Al 2026 ya teníamos que tener un mandato, porque el BID ya sugería que los proyectos que él va a auspiciar sean BIM. Y eso es un tema que Héctor también es parte del BIM Forum, es el director técnico del BIM Forum, ha estado manejando abiertamente, porque nosotros necesitamos un esquema de manuales. Y quién mejor que las personas que sepan de la parte técnica para hacerlo. Así que... ¿Hay un tema de montos? Ustedes sugieren, ¿sabes qué? Un proyecto a partir de tal valor sí o sí debería trabajarse con BIM. Desde cero tiene que trabajarse con BIM. O sea, no es tema de montos. Yo pienso que es temas de buenas prácticas. O sea, no se trata de que sea barato, sea carísimo, sea pequeño. Si nosotros no estandarizamos las prácticas, esto tiene que volverse un estándar. Pero tiene que volverse un estándar serio. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, no puedes tener una normativa técnica, por ejemplo. La ISC no te dice puede o no tener este margen, puede o no aplicar. El problema principal del BIM es que tú sigues teniendo normativas que te dicen aplique a su gusto.
Nosotros, el rato que cambiemos de eso y podamos estandarizar eso realmente, van a ver que se puede aplicar desde una casa unifamiliar, un puente, un túnel, hasta una estación de generación eléctrica. Los profesionales jóvenes que están saliendo de la universidad, ¿con qué conocimiento en el BIM están saliendo? Dejo la pregunta abierta. Muy poco. Para cualquiera de los tres panelistas. No, muy poco. Yo lo conversaba con ¿Por qué Carlos. la universidad no es parte del pensum? Creo que apenas están, por lo menos en Colombia, eso apenas está empezando a coger tracción. Yeah. Es un poco, yo tuve mis conflictos con mi universidad en ese sentido, incluso por algo más básico, y era, yo le decía en mi universidad, ¿por qué no hay en el pensum una materia que se llame AutoCAD? Sí, todos vamos a salir y a todos nos van a pedir manejar AutoCAD. No, es que aquí no enseñamos programas, aquí enseñamos conceptos. Es que yo no trabajo con un concepto. Es que necesito herramientas. Así es. Y fue muy curioso porque creo que eso fue una pelea en quinto semestre y llegamos a sexto semestre y el profesor de análisis de estructuras nos pide dibujar una estructura metálica en AutoCAD. Y yo no sé, es que no me han enseñado. Entonces, tuvieron que sacar varias horas de esa clase para enseñarnos AutoCAD. Y yo, es que no tiene sentido. O sea, uno no se puede quedar en ese purismo, ¿sí? Entonces hay que entregarle a la gente las herramientas que están utilizando. Es muy bonito el concepto del Open BIM, pero pucha, o sea, si todo el mundo, si el 80% de la industria está utilizando Revit, pues enseñarles Revit. Claro. Darles unos conceptos básicos. Que no suena cuña publicitaria, por si acaso. Que sea, también existe Archicad. O sea, claro. Ocupa lo que tengas, pero ocupa. Dale herramientas, ¿cierto? Entonces siento que las universidades a veces son muy, muy puristas en ese sentido. Y pues, pucha, necesitamos Excel. Todavía necesitamos Excel. Entonces, pues, no me vengan con eso, ¿cierto? O sea, todavía hay que trabajar mucho en ese sentido. En Colombia vamos a tener unos retos muy, muy grandes porque cogió momento. Entonces, hoy la mayoría de proyectos tienen alguna expectativa de BIM. Alguna. Y yo me quiero devolver ahí porque creo que uno de los problemas es que no suene a cantaleta, pero decir cuántos proyectos tienen BIM es una pregunta muy engañosa, porque BIM es demasiado profundo. Es demasiado. Camacol en Colombia hace una encuesta que se llama la encuesta nacional BIM. Yo no he visto los resultados de este año, pero el año pasado pues uno va y dice el 80% de los proyectos en Colombia tienen BIM. No, pues estamos del otro lado, ¿cierto? Pues yo creo que de ese 80 al 70 son proyectos que simplemente tienen un modelo arquitectónico, que es muy bonito. ¿Dónde está la estructura? ¿Dónde están las redes? ¿Dónde está el entorno común de datos? ¿Dónde está la coordinación, la sacada de cantidad? O sea, todo lo que se puede hacer con BIM. Ahora, no es que esté mal que hagan solo la arquitectura, pero tienen para más. Hay un nivel de madurez. Y entonces sí creo que es un poquito autocomplaciente desde un nivel de política pública o de ejercicio incluso gremial, pues ver esas cifras nos relaja. No hay que hablar de cuántos proyectos tienen BIM, sino la madurez. Cuando estábamos en AIA, para mí fue un poco doloroso, pero llevamos mucho rato haciéndole y cogimos, creo que la matriz de Penn State de madurez. Y, mal, o sea, por todos lados. O sea, y éramos uno de los referentes, entre comillas. Y política mal, proceso mal, cultura mal, o sea, un montón de cosas mal que no pasa. O sea, si uno lo coge con humildad, súper valioso, tienes un camino por delante y cómo recorrerlo, ¿cierto? Pero no se puede ser autocomplaciente. Totalmente. Es más, en Ecuador, y aquí es una pregunta para Héctor, ¿cómo ves el escenario? Yo creo que en Ecuador nosotros tenemos aplicación de BIM a proyectos de gran escala. Tenemos vías, que es un tema que recién comienza en Latinoamérica. Tenemos el metro, que fue hecho con BIM. Hay el aeropuerto, fue hecho con BIM. El de Quito estuvo mantenido con el tema. Entonces, creo que tenemos un panorama un poco distinto y una madurez analizada de nivel de desarrollo 3.
pero ¿por qué no se nos ve? ¿Por qué? ¿Qué crees que es el problema? ¿Por qué crees que ha sido limitante que el Ecuador sea visible? Y hay otra cosa más, también para entenderlo. A escala global, como dice bien Tomás, Colombia tiene un estándar base sobre las herramientas que utiliza. Es casi innegable que solo existe una herramienta en Colombia. El mercado está dominado, sin duda. Es algo que a mí de cierta manera me aterra, porque pero funciona. Es algo que ha hecho que las entidades públicas, los ministerios trabajen bajo un mismo lenguaje y un mismo esquema, y nosotros como BIM-Forum promovemos el Open BIM, pero tenemos que ver los estándares y cómo funcionan en los otros países. Entonces creo que ahí es la pregunta, Héctor. ¿Cómo tú analizas y qué nos podrías decir? Tú has estado en proyectos desde petróleos, minas, energía. Es que esa pregunta es capciosa en realidad, porque la respuesta es simple, es puro celo profesional. No es que la gente aquí no ocupe BIM, la gente la ocupa, pero no quiere abrirse, no es solidaria, la ocupan para mi empresa, para mi proyecto, pero no existe ese, no sé si es el camino, estructura, organización. El BIM-Forum lo intenta, y lo intenta fuertemente. Llama a las empresas, llama a los académicos, llama al profesional que se une y comparta. Pero yo no veo que la gente esté compartiendo. Yo no veo ese desarrollo desde el punto de vista científico que permita no únicamente tener una serie de manuales que te dicen cómo aplicar algo como receta, porque como Tomás sabe perfectamente, esto no es una receta que se aplica a cualquier lado igual. No es hacer una torta, esto es algo sumamente más complicado. Pienso que ese es el principal problema. Primero es el celo profesional. El segundo problema es que lastimosamente los equipos BIM, y esto no les va a gustar a casi nadie lo que voy a decir, les advierto de una vez, está conformado por gente demasiado joven. Okay. Y esa gente, ese famoso, creo que les dicen BIMers ahora. Okay. Yeah, es el típico influencer que se inventa una dimensión cada semana. Ayer vean 4D, mañana 5, pasado 6, 7, 8, 9, 10, ahora creo que están hasta en los 11D. Okay. Y se confunden entre el 8 y el 10. El uno te dice este es el 8, el otro te dice no, este es el 10. Luego te dicen este es el 6. La cara de Tomás lo dice todo, sí lo sufrimos. Pero es que es así, y eso yo les decía y me reía justo cuando estuvimos con Carlos en Colombia el año anterior. Que yo les ponía un ejemplo muy simple de una obra. Justo estamos presentando una vía. Y la gente en Colombia se mataba de risa, porque él les decía que levanten la mano cuántas personas de los equipos bien presentes han ido a obra una vez. Y no había ido nadie. ¿En serio? En serio. Llamó la atención porque nosotros fuimos invitados a participar como expositores, con un caso de éxito ecuatoriano que llegó a ahorrar $1.5 million, si no me equivoco. En el proceso de construcción. Okay. Pues, sí, es una locura. Yo también cuando me dijeron los datos decía, ¿en serio? Claro. Sí. Pero bueno, de ahí le dejo continuar a Héctor con la historia. Sí, antes de que nos caigan las violaciones del NDA. Pero a ver, lo que les decía es que ese es el segundo problema. O sea, si tú tienes gente que es especialista en Revit, ArchiCAD, que sabe hacer maravillas en programas 3D, ¿no es cierto? Pero no tiene idea qué pasa en la obra. Yo me reía porque un montón de arquitectos te cogen y te modelan una columna del nivel de tierra al techo y luego no saben por qué está mal cuantificada. Te cogen y te meten el refuerzo dentro de un elemento de hormigón y no se dan cuenta, y eso es algo simple, ¿no? Algo común. No se dan cuenta que el refuerzo va a consumir volumen y te mandan el volumen de hormigón como si no hubiera nada ahí. Entonces, ¿qué pasa? La gente en obra no tiene tiempo para eso. La gente en obra, ¿qué quiere? Quiere solucionar, porque si tú paras la obra, se te va un montón de plata, pero es un montón de plata.
Entonces, mientras toda esta gente que domina los programas se encuentra haciendo unos modelos 3D espectaculares, están haciéndote realidad aumentada, realidad virtual, te ponen las gafas, te llevan a una multidisciplinaria y te muestran ahí en la pantalla todas las interferencias. Mientras él está sacando eso, en la obra hace rato ya terminaron ese frente de trabajo. Y es justamente ese el segundo problema, que la gente de obra nunca les va a parar bola a los beamers de manera seria, mientras ellos no se adapten a la obra. Es como humildad. Es que no la tienen. Para ir allá. Sí. Y que ahorita te lo decía, como en IA los modelos nunca fueron bonitos, sino para eso. Y ahorita que lo mencionabas, yo me acuerdo mucho, no hubo nada que a mí me enseñara más a hacer un buen modelo que tener que ser yo el que sacaba la información del modelo para ponerla en el presupuesto. Y tener ese contraste, porque era como, pero usted ya se dio cuenta que yo no sé cómo le dicen acá al revoque, es lo que se pone después del ladrillo crudo antes de la pintura, como la pasta de yeso. El enlucido. ¿El cómo? Enlucido. Enlucido. Y entonces, pues claro, uno llega y la primera vez que va a modelar un muro en Revit dice, ok, ladrillo, capa de revoque, sí, pero si te lo llevas para la fachada, aquí adentro el man está parado, revocando normal, acá está colgado en un andamio, ¿sí? No pueden ser lo mismo, o sea, desde el punto de vista presupuestal nunca puede ser lo mismo. Pero además la obra tiene maneras mucho más sabias de solucionar las cosas. Y a veces es como, yo me acuerdo en proyectos de vivienda de interés social que son todos masivos, o sea, muros industriales, todo en concreto, y entonces pues una tubería de PVC con una tubería de PVC eléctrica no caben. Pero resulta que eso es flexible. Sí, en el modelo no es flexible, en el modelo es un choque, y entonces el modelador va y le pone codo para quitar el choque, y en la obra el maestro tira un tubo por encima del otro y ya, correcto. ¿Cierto? Falta ir a obra. Sí, falta muchísimo. Y esos equipos BIM tienen que tener esa humildad para ir a obra. Y la gente de obra tiene que también tener esa humildad de enseñar al joven, porque ese es otro problema. O sea, tú estás en obra y el superintendente que está allá arriba, sentado en su trono intocable, el que maneja toda la obra, no le quiere enseñar al modelador nada. Para él es algo obvio. O sea, ¿cómo es posible que tú no sepas de eso? Eres ingeniero civil, eres arquitecto, eres ingeniero mecánico. ¿Cómo no puedes saber eso? Si se supone que tú, el innovador, me está diciendo a mí cómo tengo que hacer mi trabajo, hazlo. Y no es así, pues. O sea, esto es una transferencia de conocimientos mutua. El que sabe manejar la tecnología con el que esté en obra. Cierto recelo también, de parte y parte. Sí, hay mucho egoísmo, hay mucho ego, en realidad. Sí. Chuta. Bueno, yo de las palabras de Héctor, así como las dije de Tomás, veo que, y hay una parábola de que el que va abriendo el camino es el que se va fortaleciendo más, porque obviamente eres el que tienes que ir desbrozando el monte para que los otros te sigan. Entonces tú la tuviste muy dura en un principio, porque estabas abriendo un camino que no sabías hacia dónde ibas y si estabas yendo bien o algo, pero bueno, has dejado un camino hecho para las siguientes generaciones, para los jóvenes. Ojalá lo sepan aprovechar y lo sepan utilizar, pues, ¿no? O sea, y eso. Hay una anécdota que me acuerdo ahora que dices labrando el camino. Cuando Héctor llegó a la oficina, yo tenía 13 años, asumo 14 años que sí. Te conocí. Y recuerdo que Anita tampoco le creía. Con el tema de BIM. Entonces comenzamos, nosotros manejábamos herramientas, hacíamos de ingeniería, y Héctor le decía, oye, pero hay formas más sencillas de lograrlo. Y, te tomó como 2 años. No sé, primero hubo que convencerle a la Anita. Esa es la pura. Primero para que mueva todo el esquema. Y yo me acuerdo que eran 2 años, Héctor hacía de todo, era todólogo, era recadero para ganarse el favor de la Anita. Entonces, y era un físico duro. Claro. Entonces se peleaba en el tema de las fórmulas porque eres especialista en ¿cómo se llama eso? De los elementos finitos.
Sí. Es especialista en elementos finitos, que es la Elementos elasticidad finitos. y plasticidad de todos los fluidos, Análisis elementos y tensorial. demás. Entonces se peleaba con los ingenieros que nosotros teníamos. Ya. Y era impresionante. Yo recuerdo chiquito viéndole, peleando, sacándose la madre, buscando la manera de que lo escuchen, hasta que le escucharon y dijeron ya. Tú seguro de lo que estás peleando. Sí, yo creo que fue más un ya deja de joder, pero Vamos escuchando. Vamos escuchando. ya Pero cállate. algo que yo le digo siempre a productos innovadores, a métodos innovadores y todo. El promotor inmobiliario, que al fin y al cabo es el que ve la parte de dinero, porque el que construye con el presupuesto que le dan y hasta donde le da. Pero el promotor, que es el que arma todas estas partes, cuando ellos vean mayor utilidad, ahí es cuando, o sea, utilidad económica me refiero, Claro. o sea, cuando todas las técnicas o los nuevos materiales se resuma en dinero, ahí te van a escuchar todo lo que tengan que escuchar, o sea, y eso es lo que no terminan de comprender ciertos promotores inmobiliarios, que al utilizar el BIM se van a ahorrar dinero, ¿no? Sí. Entonces, pero yo creo que hay que demostrárselo, ¿no? Y tú lo estás haciendo, están haciendo una buena labor en todo caso. Nosotros, el BIM Forum, en Sí. conjunto con ustedes, en conjunto con las diferentes partes, los técnicos que traemos, Así es. porque realmente hay un mundo Ujú. información. Así es. Y lo que hace el foro es tratar de hacerla visible. Y Correcto. también lo que hacen ustedes. Así que Sí. creo que estamos llegando también al punto clave Una del consulta podcast. que quiero unir dos cositas y, Sí, y no, como claro, pregunta. claro. ¿El BIM ya se está llevando en algún lado, está interceptándose con la inteligencia artificial? Hay bastantes Ya casos de uso o formas Ya. de hacerlo. Yo creo que sí hay bastante alrededor del tema del diseño generativo, alrededor de lo que estabas hablando ayer de predictibilidad. Lo que pasa es que por ahí leía hace poquito que más o menos el 80% de la información que capturamos en el sector de la construcción no se utiliza. O sea, Poquito más también. todavía no tenemos esa cultura del dato. Mientras todas las demás industrias, o sea, mientras los bancos usan y abusan de esa información, las aseguradoras, el sector salud, el sector de mercadeo para entender tus gustos, Claro. nosotros todavía no, o sea, tratamos de resumir todo en una PU y el mismo del proyecto pasado me sirve para pero sin mayor variación y empuje a ver. Pero creo que las empresas que vengan haciendo una labor juiciosa de estructurar sus bases de datos y su información están en un muy buen lugar para explotar. No para usar solo ChatGPT, como lo decías Claro, ayer. claro, O sea, claro. que claro hay usos y está bien y podrás aprovecharlo, pero de cara a Y tratar... abusos, ahora hasta mails escriben a través del chat GTP, o sea, Guiones. Ya. Sí. Dime a mí. Tomás, Héctor, unas últimas palabras para ir cerrando, para todos nuestros seguidores, las personas que ven este podcast, desde sus puntos respectivos, que son diferentes, están en la misma industria, pero a la vez son bastante diferentes. ¿Qué les pueden decir? Yo creo que hay muchos retos, como lo decía ayer, cada reto es una oportunidad. Tenemos retos importantes, sobre todo creo que en este mundo respecto al tema de cambio climático y sostenibilidad, resiliencia, equidad, todo lo que tiene que ver con construcción tiene grandes oportunidades. O sea, todos estos retos casi que nos exigen transformar la industria. Entonces sí, ahorita Héctor decía los celos profesionales, todos trabajamos muy aislados. Como actores de industria solemos trabajar muy aislados, pero se nos vienen retos que de alguna manera nos obligan a trabajar en conjunto. Si no nos juntamos, no vamos a lograr ciudades resilientes, no vamos a lograr cerrar la brecha de demanda de vivienda. O sea, para el 2050 el 80% de la población va a ser urbana. No estamos haciendo la cantidad de vivienda que tenemos que hacer para suplir esa demanda. Entonces, pues, claro, algunas veces hacemos la vivienda acá que se necesita en otro lado. Pues eso, el sistema se tendrá que corregir de alguna manera, pero no somos suficientemente productivos todavía para lograr esas necesidades. Entonces creo que hay unos retos bien interesantes y todo el que tenga buenas capacidades alrededor de la industria de la construcción está en un escenario positivo. Ok. Héctor. Bueno, Tomás dijo casi todo. Pero si nos enfocamos en Ecuador, yo siempre he creído
que Ecuador tiene excelentes profesionales. Y eso uno lo puede ver en diversos países. Lastimosamente de nuestro país se van. Esos profesionales excelentes que tenemos están en Colombia, en Estados Unidos, están en Europa. Los dejamos ir. Y pienso que se debe mucho a que nosotros somos polarizados para todo. Para la política, para la economía, para los negocios. Siempre tomamos un sitio. No nos gusta trabajar en conjunto. El mensaje que yo les quisiera dejar es que empecemos o tratemos de cambiar esa mentalidad. Porque si nosotros empezamos a trabajar como país de manera conjunta, en todos estos ámbitos, nosotros tenemos un potencial increíble. Tenemos un potencial turístico, tenemos un potencial de ingeniería, tenemos un potencial energético. Tenemos un potencial para ser un país realmente de primer mundo. La clave es que logremos dejar todas esas cosas que nos polarizan, que para eso somos expertos, y empecemos a trabajar en conjunto. Cuando empecemos a unir esas fuerzas, vamos a ver que vamos a irnos para arriba. Veremos los resultados, ¿no? Excelentes mensajes de ambos. Yo les agradezco muchísimo por estar aquí, los felicito porque realmente están en unas industrias que tienen que luchar contra mucha idiosincrasia de la gente, ¿no? Carlos también desde el BIM Forum, tratando también de empujar muchísimo, desde nuestro lado en VR, tratar de comunicar lo que ustedes hacen, ¿verdad? Para que la gente sepa que ya es algo que está al alcance de todos. Me adelanto en comunicar pues que la ruta BIM se la llevará a cabo el 6, 7 y 8 de noviembre dentro del marco de la Expo Cata Inmobiliaria en el Centro de Convenciones de la UES en San Borondón, reuniendo pues a diversos actores de este sector del Ecuador y por qué no pues de diferentes otros países. Así que muchísimas gracias. Y como siempre, un nuevo segmento, logrado un objetivo clave, cambiar la perspectiva del Ecuador y darle un poco de sentido y alma a nuestra industria. Y como siempre, esto fue Cascos al Aire. Bienvenidos y muchas gracias por ser parte de esto.